Amén y amén. Tomen sus manos, por favor. ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios, hermanos? Algo tremendo, hermano, hermana. La Biblia no echa mentiras, hermanos, cuando dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Dios está ahí, hermanos. La Biblia no miente cuando dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, hermanos. Qué importante es alabar a Dios, hermanos, es muy importante. Porque cuando tú alabas a Dios, hermano, hermana, Dios se manifiesta en tu vida. Se cuenta, hermanos, que cierta vez había una campaña en una iglesia, mis hermanos. Ahora sí ya me puedo despegar un poquito del púlpito, hermanos, ya traigo el micrófono, se siente muy bien. Había una campaña en la iglesia, mis hermanos, y la iglesia estaba llena de personas, llena, hermanos. El predicador, hermanos, estaba predicando con todo furor. Le salían unas palabras de la boca, hermanos, que a veces la gente ni entendía, pero todos estaban aplaudiendo y dando gloria a Dios. Toda la iglesia, hermanos, estaba contenta. Estaba avivada, hermanos, por lo que estaba predicando aquel hombre. La puerta de la iglesia, hermanos, estaba abierta. Y dice la historia, hermanos, que iba pasando un hombre embriagado, un hombre borracho. El hombre borracho, hermanos, se para al par de la puerta, hermano, hermana, y de repente empieza a llorar. Empieza, hermanos, a sentir una compunción en su alma, hermano, hermana. Y entra caminando ahora sí que por todo el medio, hermanos, el pasillo de la iglesia. Se hinca, hermanos, y empieza a llorar con un arrepentimiento tremendo. El predicador, hermanos, sigue predicando. El servicio se acaba y el hombre sigue llorando. Los hermanos se levantan, se van y el hombre sigue llorando, hermanos. El predicador se le queda viendo, hermanos, y se queda al lado de él. Dice la historia, hermanos, que el hombre dejó de llorar, hermanos, y el predicador se le acerca y le dice: hijo, te tocó la palabra, ¿verdad que sí? Te tocó la predicación, ¿verdad que sí? El borracho, hermanos, se le queda a aquel predicador, hermanos, y casi sin poder hablar, le dice: no, Señor, no fue su palabra. Lo que me tocó fue aquel pantarcarte o aquel anuncio que hay en la iglesia que había atrás que decía: Dios te ama. El hombre pensaba, hermanos, que su oratoria lo había tocado, que sus gritos, que su hablar fuerte, hermanos, lo habían tocado, pero no había sido la predicación, hermanos. Había sido aquella palabra que decía: Dios te ama. ¿Cuál es la necesidad número 1, hermanos, en este momento del mundo? Y a veces de los mismos cristianos, hermanos. Es el amor de Dios. Es el amor de Dios, hermanos, porque realmente, hermanos, si hablamos del mundo, el mundo, hermanos, tiene muchas cosas que ofrecer, pero nada llena como el amor de Dios. El mundo, hermano, hermana, tiene muchas cosas que dar, pero nada puede llenar ese vacío que solamente llena el amor de Dios. Y tristemente, hermanos, a veces en la misma iglesia, hermanos, a veces entre los mismos hijos de Dios, por tantas cosas que han pasado, se siente a veces un vacío en el corazón, porque hemos olvidado que Dios nos ama. Porque a veces sentimos, hermanos, que pues ahora sí que Dios está muy ocupado para amarnos o preocuparse de nosotros. Pero Dios nos ama. Dios nos amó ayer, Dios nos ama hoy y Dios nos amará hasta el fin del mundo, hermanos. Dile al hermano que está a tu lado: hermano, hermana, Dios te ama y yo también. Dile al hermano que está detrás de ti: hermano, hermana, Dios te ama y yo también. El amor de Dios está contigo. No estás solo. Yo creo, hermanos, que si alcanzáramos a comprender realmente lo que significa el amor de Dios, hermanos, rebosaríamos de gozo. Porque el amor de Dios, hermanos, no se iguala al amor de los padres, es mucho mayor.
Porque el amor de Dios, hermano, hermana, no se iguala al amor de mi esposa, de mi esposo. Es mucho mayor, hermano, hermana. No hay manera que yo pueda estar fuera del amor de Dios. No hay manera que yo pueda estar debajo de un lado del amor de Dios. Dios me ama de tal manera que mandó a su Hijo para morir por mí, que mandó a su Hijo, hermano, hermana, para rescatarme, que mandó a su Hijo, hermano, hermana, para salvarme, para liberarme y para día a día, hermanos, mostrarme que no estoy solo. Ahora, yo entiendo del amor de Dios. Vaya, yo leo en la Biblia, hermanos, que dice: con amor eterno yo te he amado, dice Dios. Con amor eterno yo te he amado y te he prolongado mis misericordias. Porque te amé tanto, dice Dios, que no importa, yo siempre te amaré. Yo leo en la Biblia, hermanos, que Dios dice que Dios me ama, no importa lo que pase. Que aunque haya tribulación, que aunque haya falta de hambre, que aunque haya falta de sustento, el amor de Dios siempre va a estar conmigo. Eso lo leo en la Biblia. Pero ¿qué tanto amo yo a Dios? Esa es la pregunta, hermano. ¿Qué tanto yo amo a Dios en verdad? ¿Qué tanto tú amas a Dios en verdad? El verdadero amor, hermanos, no son palabras. El verdadero amor, hermano, hermana, no es fingimiento. El verdadero amor, hermano, hermana, no es solamente sentir, hermanos, que en un momento amas y en otro momento no, que solamente los domingos le amas y entre semana no. El amor para Dios, hermanos, es algo, o debe de ser algo tan vívido, que se vive lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Porque si Él me ama, yo debo de amarle, porque Él me amó primero. Porque Él mandó a su Hijo para morir por mí. Porque aunque aquí en la tierra me sienta solo, Él siempre está conmigo. Qué tremendo, hermanos. El sentir, el saber. Pero no tan solo eso, hermanos. El hacer. Que mi vida ame a Dios. Los apóstoles, hermanos, habían pasado por problemas. Más el apóstol Pedro, hermanos. Todos están en la historia, mis hermanos. Yo creo que no tengo que, ahora sí que decírselas. El apóstol Pedro, hermanos, de repente se le había puesto o se había metido en el negocio de cortar orejas, hermanos. Le gustaba cortar orejas al hombre. El apóstol Pedro, hermano, hermana, había negado al Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, hermano, hermana, ya no quería saber nada porque pensaba que por lo que había hecho, hermanos, ya no había más remedio. Porque él pensaba que porque había negado al Señor Jesús en la crucial de su vida, ya no había remedio. El apóstol Pedro, hermanos, ya simplemente se daba por vencido. ¿Cuántas veces, hermanos, te has dado por vencido? ¿Cuántas veces, hermana, hermano, por lo que has pasado o aún lo que has hecho, hermano, te has sentido tan culpable que crees que pues simplemente ya no hay perdón? Que crees que simplemente Dios ya no te escucha, que crees que simplemente Dios ya no te oye, que crees que simplemente Dios ya no está para ti. Y no hay cosa más equivocada, hermanos, porque Dios te ama. Porque son mentiras que Dios es un viejito con un garrote buscando a quien garrotear. Porque son mentiras, hermano, hermana, que Dios te ama solamente en las buenas y no en las malas. Porque son mentiras, hermano, hermana, que Dios solamente está contigo cuando todo está bien y cuando no tan bien no está contigo. Porque son mentiras que Dios te ama en las buenas y a veces, hermanos, ni en las buenas sientes tú que Dios te ama. No, hermano, Dios te ama. Y el apóstol Pedro, hermanos, sintió eso en carne propia. Y el apóstol Pedro, hermanos, cuando estaban comiendo con Jesús, tiene un intercambio con Dios, con Jesús, hermano, hermana. Y el Señor Jesús le hace 3 preguntas directas. Y el Señor Jesús le hace 3 preguntas, hermano, hermana, sin rodeo. Y el Señor Jesús le hace 3 preguntas a lo que es. Me gusta pensar, hermanos, en Dios como una persona directa. Me gusta pensar en Dios, hermanos, como una persona que no está dándole vueltas a la situación para llegar a un punto. Nosotros a veces, hermanos, damos vueltas para que no se oiga tan feo, hermanos.
Nosotros a veces damos vueltas porque pensamos que de esa manera podemos minimizar el problema. Nosotros muchas veces damos vueltas porque pensamos que, bueno, solamente sabemos que mañana a ver qué pasará. Pero cuando Dios habla, hermano, hermana, Dios es directo. Cuando Dios pregunta, hermano, hermana, Dios es directo. 3 preguntas, hermanos, buscando una respuesta sincera. Pedro, ¿me amas? ¿Cuántos sienten un nudo en la garganta, hermanos? Si el Señor se te apareciera en este momento y te dijera, hija, ¿me amas? ¿Qué dirías, hermano? ¿Lo pensarías para contestar? ¿O inmediatamente dirías como Pedro, sí, Señor, yo te amo? Ahora, la primera vez quizás digas, sí, Señor, yo te amo. Pero ya si te preguntan otra vez, hermanos, la misma pregunta, ¿me amas? Y luego de repente, hermanos, que el Señor Jesús te pregunte la tercera vez, ¿me amas? ¿Cómo te sentirías, hermano? Ahora, toma en cuenta esto, hermano, hermana. Dice la Biblia que el hombre mira lo exterior. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Pero qué mira Dios, hermano? El corazón. Dios mira el interior. O sea que yo puedo engañarte a ti, tú me puedes engañar a mí, pero no hay manera que pueda engañar a Dios. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tus intenciones. Dios conoce, hermano, hermana, lo que estás sintiendo. Dios conoce, hermano, hermana, hasta lo más profundo de tus sentimientos. Dios conoce, hermano, hermana, eso que a nadie le has dicho, que nunca has, ahora sí que sacado, hermanos. Eso que está tan enterrado que a veces se te ha olvidado que está, pero a veces el diablo se encarga, hermano, hermana, de traerlo a tu mente y decirte, ahí está todavía. Pero Dios te ha perdonado. Dios te ha liberado. Pero Dios conoce el interior. Pedro no podía echarle mentiras a Dios, hermanos. Nunca. Pedro no podía, hermano, hermana, esconder lo que él sentía al haberlo negado. Pedro no podía esconder, hermano, hermana, eso que él sentía al haberlo negado 3 veces. Pedro no podía esconder, hermano, eso de que él sentía de que ya no quería nada más con el Señor. Pero el Señor, hermanos, en esas 3 preguntas, hermano, hermana, le dio un encargo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Hermanos, el amor no son palabras. El amor son hechos. El verdadero amor, hermano, hermana, no es solamente decirlo, no es solamente sentirlo. El amor no solamente, hermano, hermana, es un sí, Señor, yo te amo. No, el verdadero amor para Dios es acción. Es acción. Se tiene que demostrar, hermanos. El Señor Jesús le dijo a Pedro, si en verdad me amas, apacienta mis ovejas. Si en verdad me amas, apacienta mis corderos. Si en verdad me amas, otra vez te digo, apacienta mis ovejas. En otras palabras, Pedro, actúa. Pedro, levántate. Pedro, adelante. Hermanos, el no solamente es venir a la iglesia los domingos y los miércoles. El verdadero amor hacia Dios no es solamente, hermano, hermana, ahora sí que predicar o enseñar. No. El verdadero amor hacia Dios es enseñarle a Dios que estoy agradecido con Dios por lo que Dios me ha dado. Agradecimiento, hermanos. Y porque yo estoy agradecido con Dios, yo vengo a la iglesia. Y porque yo estoy agradecido con Dios, yo hago la voluntad de Dios. Y porque yo estoy agradecido con Dios, el ministerio que Dios me dio, yo lo llevo adelante porque yo amo a Dios. Y no porque yo amé a Dios, dice la Biblia, no. Yo los amé a ustedes primero. Hay un versículo, hermanos, si abran sus Biblias, por favor, en el Salmo 91. 91, versículo 14,
Salmo 91, versículo 14, mis hermanos. ¿Cuántos dicen un fuerte amén, hermanos? ¿Cuántos están recibiendo la palabra de Dios en esta tarde, hermanos? Salmo capítulo 91, versículo 14, hermano, hermana. Dice la Biblia, hermanos, hablando Dios, por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios, hermano? Yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Lo libraré, le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Cuántos de ustedes dicen un fuerte gloria a Dios, hermanos? Hermano, con el solo hecho de amar a Dios, por el solo hecho de amar a Dios. Mírame tantito, hermano, hermano. O sea, checa esto, hermano. Yo te amo a ti, tú me amas a mí, somos hermanos, somos familia. ¿Cuántos creen que somos familia, hermanos? Somos familia, hermanos. Amamos a nuestro hermano pastor, él es el líder de la iglesia. Somos familia. Pero cuando yo amo a Dios, ¿qué hace Dios conmigo? Cuando yo en verdad, hermano, hermana, amo al Señor de todo mi corazón, de toda mi mente, de toda mi alma, cuando en realidad, hermano, hermana, no solamente digo que lo amo, sino expreso mi amor para con Dios, sino enseño que amo a Dios, sino que me muevo a amar a Dios. ¿Qué hace Dios? Dios no se queda con nada, hermanos. Dios, hermano, hermana, si algo tiene, es que Dios no se queda con nada. Lo que tú le des a Dios, Dios te lo multiplica y te lo devuelve. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Lo que tú le des a Dios, hermano, hermana, si le das tu tiempo, Dios te devuelve tu tiempo. Si le das tu vida, hermano, hermana, Dios bendice tu vida. Porque dice la Biblia, hermanos, que nadie ha dejado padre y madre y riquezas aquí en la tierra que no le ha dado a Dios todo eso, que no le sea devuelto. Porque Dios no se queda con nada. Y cuando yo amo a Dios, hermanos, dice la Biblia que Dios me libera, que Dios me pone en alto, que Dios conoce mi nombre, que cuando yo invoque Dios me va a contestar, que cuando yo esté en angustia Dios va a estar conmigo, que me va a liberar, que me va a glorificar, que me va a saciar de larga vida y me va a dar la salud. Hermano, ¿estás entendiendo, hermano, ahora sí que lo profundo de esto, hermanos? Hermano, ¿estás captando lo que Dios te está diciendo, hermano, hermana? El apóstol Pedro, hermanos, 3 veces el Señor Jesucristo le dijo que sí lo amaba. El apóstol Pedro contestó 3 veces, sí, Señor, yo te amo. Pero no solamente era cuestión de decirlo, sino había que hacerlo. Esta tarde, hermanos, la palabra de Dios simple, hermanos, sin rodeos y al punto. El amor de Dios no se dice, se hace. El amor de Dios no se dice, se muestra. El amor a mi hermano igualmente, hermanos, no solamente se dice, se muestra. Porque de nada serviría, decía el apóstol Pablo, si yo hablase en lenguas, si tuviera profecías, si tuviera todos los dones, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Vengo a ser como un metal que solamente resuena. Vengo a ser como nada, pero si tengo el amor de Dios, si demuestro el amor de Dios, las cosas son diferentes. Porque Dios está conmigo. Abre tu Biblia, hermano, hermana, por favor, conmigo. En el libro de Jeremías, capítulo 31, hermano, hermana. Jeremías, capítulo 31, versículo 3. Jeremías, capítulo 31, versículo 3. Capítulo 31, versículo 3. 3, hermano. ¿Lo tienes, hermano, hermana? El profeta, hermanos, Jeremías. Ahora sí que yo creo que fue un profeta, hermanos, que fue el que sufrió más por el Señor.
Si hablamos de alguien, hermanos, que sufrió más por la obra de Dios, alguno de los profetas fue el profeta Jeremías. Y hubo un momento, hermanos, donde el profeta Jeremías ya no quería nada. Ya estaba cansado de todo lo que le había sucedido. Ya estaba, hermano, hermana, al borde o al punto de darse la espalda y ya no decir o predicar más. Pero en el versículo 3, hermanos, dice: Jehová se manifestó así a mí hace mucho tiempo. Y Él me dijo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Mírame tantito, por favor. Con amor eterno Dios nos ama. De tal manera, hermano, hermana, que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. De tal manera, hermano, hermana, que el favor de Dios para tu vida, para tu familia, es nuevo cada mañana. De tal manera, hermanos, que aunque yo no mire claro, cuando mi vida está puesta en las manos de Dios, el amor de Dios me lleva de gloria en gloria y victoria en victoria. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios, hermanos, no cambia. Quizás el amor de tu familia cambie, hermanos. Me gusta un versículo que dice en la Biblia, hermanos, que aunque tu padre y tu madre te dejaran, Dios nunca te va a dejar. Qué amor de Dios, hermanos. Que aunque el mundo nos dé la espalda, que aunque el mundo, hermano, hermana, no nos reconozca, pero yo sé que Dios siempre va a estar a mi lado. 3 preguntas, hermanos, claras. 3 preguntas, hermano, hermana, simples, pero profundas. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Buscando una respuesta simple, pero de todo corazón. Mírame, hermano. Buscando una respuesta simple, pero de aquí. No de aquí, hermanos. Porque yo no puedo engañar a Dios. No de aquí, hermano, hermana. Porque lo que yo hable de aquí no se siente. Pero cuando hablo del corazón, del espíritu, de mi interior, de verdad, Dios lo conoce. Dios te ha dado vida, hermano, hermana, para que le des gracias y ames a Dios. Dios te ha dado talentos y dones, hermano, hermana, para que trabajes en la obra de Dios. Dios te ha dado tiempo, hermano, hermana, de vida para que se lo des a Dios. Dios te ha dado, hermano, hermana, tantas cosas para que tú le des a Dios de lo que Dios te ha dado. Dios te ha bendecido, hermano, hermana, para que tú bendigas a los demás. Dios, hermano, te ha dado para que tú des. Eso es el amor de Dios. Realmente, hermanos, el apóstol Pedro no lo entendió al principio. No lo captó. Sin embargo, hermanos, después de tiempo que pasó en la vida del apóstol Pedro, hermanos, el apóstol Pedro entendió lo que el Señor dijo. Y cuando el apóstol Pedro, hermanos, estaba ahora sí que casi para ser crucificado, lo querían crucificar como el Señor Jesús. Sin embargo, el apóstol Pedro dijo: no soy digno de ser ahora sí que muerto como fue muerto Jesús. Y fue muerto al revés, crucificado al revés. Pedro, hermanos, entendió lo que era el amor de Dios. De tal manera, hermanos, que dio su misma vida por la obra de Dios. Mírame, hermano. Dio su misma vida por Dios. Hace tiempo, hermanos, estaba escuchando un testimonio de Honduras o no me acuerdo qué parte de Sudamérica. Y en el testimonio, hermanos, dicen que entraron unos soldados, hermanos, no soldados, sino de esos paramilitares, lo que no son soldados, están en el lado opuesto, paramilitares parece que se llama.
Y ya ve que en algunos países de Sudamérica, hermanos, está la persecución contra el cristianismo. Y entran los soldados, hermano, hermana, y entran todos armados y vociferando y hablando fuerte, y empiezan a amenazar a las personas, a los de la iglesia, que los van a matar. Toda la gente, hermanos, empieza a gritar, a asustarse, y algunos quieren escapar. Pero como están los soldados enfrente, hermanos, nadie puede salir. Al lado, hermanos, había una puerta como esa. Y el primero en salir corriendo fue el pastor, hermanos. ¿Qué tanto amaba el pastor a Dios, hermanos? No estamos criticando a nadie. Solamente estamos diciendo, hermanos, el amor se muestra hasta la muerte. No nada más en vida. Si es necesario morir, hermanos, pues va a haber tiempo donde llegue ese momento. Va a haber un tiempo, hermanos, donde la iglesia va a ser perseguida. Va a haber un momento, hermanos, donde va a haber persecución. Y no quiero echarte mentiras, hermano, hermana. Realmente en el mundo está pasando eso ahorita. Ucrania está ahora sí que experimentando eso. Pero ahí es donde se enseña el amor, hermanos. Ahí es donde enseñamos qué tanto amamos a Dios, en las buenas y en las no tan buenas. Nosotros tenemos la libertad, hermanos, aquí en Estados Unidos. ¿Por qué no, hermano, hermana, amar a Dios con todo nuestro corazón? Esta noche, hermanos, la palabra de Dios fue clara, hermanos. ¿Qué tanto amas a Dios? En serio, hermanos. Hazte esa pregunta tú mismo, tú misma. ¿Qué tanto en verdad amo a Dios? ¿Será que pienso que por venir a la iglesia estoy cumpliendo? ¿Será que pienso que por enseñar, por predicar, por cantar, estoy cumpliendo? No, hermanos. Con nada podemos repagar el amor de Dios, hermano, para nosotros. Solamente con vivir una vida agradecida, amando a Dios con todo mi ser. Pregunta para ti, hermano, y con esto cierro. ¿Qué tanto amas a Dios? En serio, hermanos. Sin engañarte a ti mismo, sin engañarme a mí, sin engañar a tu padre. ¿Qué tanto en verdad amas a Dios? Una cosa es tu ministerio. Una cosa es tu trabajo en la iglesia. Otra cosa es amar a Dios. ¿Qué tanto amas en verdad a Dios? ¿Poquito? A lo mejor más poquito, a lo mejor mucho. Sea lo que sea, hermano, hermana, el amor se demuestra. Pedro apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y si se van más abajo, hermanos, en ese versículo, si se van más abajo, hermanos, en ese mismo versículo, hermanos, dice la última parte, hermanos, que Dios le dice, sígueme. 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 O sea, ¿me amas? Sígueme. Porque Dios está con nosotros. ¿Cuántos reciben la palabra de Dios el día de hoy, hermanos? ¿Cuántos dicen un fuerte amén, hermano, hermana? Dile al hermano que está a tu lado, hermano, hermana, te amo en el nombre de Jesús. Dile al hermano que está detrás de ti, hermano, hermana, te amo en el nombre de Jesús. ¿Qué tanto amas en verdad a Dios, hermano, hermana? Antes de orar, hermanos, un anuncio, hermano, hermana. Mi esposa y yo vamos a estar saliendo, hermanos, para el sur.